Dado el conjunto de datos a continuación, se nos pide que verifiquemos el valor de la pendiente de la ecuación dada. Una ecuación lineal que describe el cambio en el número de estudiantes de secundaria que fuman en un grupo de 100, entre 2011 y 2015 se da como y es igual a 1 negativo. 0.75x más 16, donde x es igual a la cantidad de años desde 2011, y es igual a la cantidad de fumadores de secundaria por cada 100 estudiantes. Observe cómo es la ecuación dada en forma pendiente intersección, que es la forma y es igual a mx más b. M es la pendiente y b es la intersección vertical o y. Al observar la ecuación podemos ver que la pendiente es igual a negativo 1.75. La primera parte de esta pregunta nos pide que verifiquemos la pendiente, usando la tabla de valores que se muestra a continuación. Mirando la mesa, fíjate cómo esta primera fila representaría el par ordenado 0,16. La segunda fila nos daría el par ordenado 4,9. Entonces podemos usar estos dos pares ordenados y usar la pendiente fórmula para verificar que la pendiente es igual a negativo 1.75. La pendiente es igual a la razón del cambio en y al cambio en x. Para mantener las cosas organizadas y usar nuestra fórmula, etiquetemos este primer par ordenado x sub 1, y sub 1, el segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Entonces la pendiente m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sería 9 menos 16 dividido entre x sub 2 menos x sub 1 es 4 menos 0. 9 menos 16 es igual a negativo 7. Por supuesto, 4 menos 0 es 4. La pendiente es igual a 7 cuartos negativos, lo que equivale a un punto negativo 775, verificando la pendiente de la ecuación dada. Ahora para la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que interpretemos la pendiente de la línea que describe el cambio en el número de fumadores de secundaria que usan palabras. Sabemos en general que la pendiente es igual a la razón del cambio en y al cambio en x. En este caso porque y es igual al número de fumadores de secundaria por cada 100 estudiantes x es igual a la cantidad de años desde 2011, podemos decir más específicamente que la pendiente es igual a la razón del cambio en la cantidad de fumadores por cada 100 estudiantes al cambio en el tiempo en años. Entonces, para interpretar la pendiente de un punto negativo 75, lo escribiremos como una fracción y también incluiremos las unidades. Entonces vamos, escriba esto como 1.75 negativo sobre 1. El 1.75 negativo representa el número de fumadores y el 1 representa el tiempo en años. Entonces, debido a que el número de fumadores es negativo, sabemos que el número de fumadores está disminuyendo en 1.75 estudiantes por cada 100 estudiantes cada año. Vamos. Escribe esto como una oración. Diremos que la cantidad de estudiantes de secundaria que fuman está disminuyendo en 1.75 estudiantes por cada 100 estudiantes cada año. Este es el significado de la pendiente en la ecuación dada. Espero que hayas encontrado esto útil.